¿cierto? El cisma. Hubieron dos, de Oriente y Occidente. El de Oriente en Constantinopla, ¿cierto? Y el de Occidente, ¿en qué ciudad de Francia? ¿En qué ciudad de Francia? Avignon, ¿cierto? El cisma de Avignon. Muy bien. Posteriormente se dio todo esto, ¿no? Siglo XVI, la Reforma Protestante, y aquí estamos hablando de la Reforma Católica, conocido como la Contrarreforma. Muy bien. Y esta Compañía de Jesús tenía el siguiente pensamiento, la siguiente espiritualidad. Cristo necesita soldados. Todo fiel tiene que ser un soldado de Cristo. Mi arma, la cruz. Mi otra arma, la Biblia. En primer lugar, la Biblia. Luego, la cruz de Cristo. Y a batallar contra las fuerzas del mal, dirigidas por Satanás. Muy bien. ¿Por qué esa mentalidad de que hay que ser soldados de Cristo? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué motivos? ¿Alguien puede decirme cuál era el nombre verdadero de San Ignacio de Loyola? Así quiero que me conteste, que lo diga. Muy bien, señorita. Íñigo López de Ricaldes, ¿no? ¿Por qué él recibió el seudónimo de San Ignacio de Loyola? ¿Por qué vivió en una fortaleza con ese nombre? Él había nacido en una, bueno, los castillos eran fortalezas, ¿no? No solamente servían para vivir, sino también para protegerse, ¿no? De agresiones foráneas. Y él había nacido en un castillo con ese nombre, el Castillo Fortaleza San Ignacio de Loyola. Pero su nombre verdadero, como lo acabas de decir, señorita Emily, ¿no? Íñigo López de Ricaldes. Muy bien. Luego tenemos la tercera fase, el índex. A ver, ¿qué era el índex? ¿Puedes contestar? Eran sobre los libros prohibidos, creo. Los libros prohibidos, señorita. Muy bien, los libros prohibidos. A ver, bueno, los católicos en esa época, Pablo III, hasta el que estamos viendo, Pío IV, decían, un católico no puede leer ciertos libros que vamos a apuntarlo. Muy bien, y a esa lista de libros heréticos, ya, voy a escribirlo acá, herético, que viene de hereje, hereje. ¿Qué significa hereje? Esa lista de libros herejes ya estarán prohibidos. Los que supuestamente estaban en contra de la doctrina cristiana venida de Jesucristo. A ver, un ejemplo, a ver, ¿qué libro no podría leerse en esa época? Un ejemplo de libro prohibido. Libros de filosofía que no sean de influencia cristiana, porque tú sabes que la filosofía en su naturaleza es cuestionativa, pero después va a haber una tendencia filosófica que se va a adaptar al cristianismo, ¿no? Tenemos a Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Era la filosofía escolástica, que vendría a ser la fusión entre el pensamiento de Aristóteles y el pensamiento de Jesucristo. Muy bien, entonces salía ahí una filosofía cristiana. Pero la filosofía en su naturaleza no era cristiana porque cuestionaba. Dios, ¿dónde está Dios? No lo veo. ¿Cierto? Era cuestionativa. Muy bien. Un tratado de filosofía pura estaba prohibido. ¿Qué otra cosa no podía leerse? A ver, según el índice. ¿Qué otro libro no podría leerse en esa época? Libros de medicina. ¿Estaban prohibidos? No. La medicina está prohibida. No se puede registrar el cuerpo humano en las autopsias. No. Pecado. Tú estás registrando lo que Dios ha diseñado. No. Pecado. Ni mirar ese libro. Quémenlo. Y así sucesivamente. Todo eso registrado en el índice. El índice.
Restitución de la Santa Inquisición. Muy bien. A ver, ¿en qué país se originó la Santa Inquisición? Sabemos que la Santa Inquisición aparece en la Edad Media, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿en qué país surgió la Santa Inquisición por primera vez? 1185, a ver. 1185, ¿en qué país? Algunos libros de literatura, pues también estaban en el índice, ¿no? Muy bien, señorita. Un ejemplo, el de Camerón, la Divina Comedia, estaban prohibidas. Claro, muy bien. Han contestado perfecto. Así sigan contestando, aunque me gustaría que me lo digan así, de parlante a parlante. Bueno, tengo toda la confianza de que me están oyendo, ¿no? Me están oyendo, ¿verdad? ¿Me escuchan, sí? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Sí, profesor. uy, qué bueno, qué alegría gobierna mi corazón. Muy bien. A ver, entonces, ahí tenemos. ¿En qué país se originó la Santa Inquisición? Francia, muy bien, Francia. Francia, ¿de acuerdo? Y posteriormente se va a difundir en España, 1258. Genial. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Santa Inquisición? El Tribunal del Santo Oficio. ¿Y qué papa lo aprobó? A ver. Inocencio III, ¿cierto? Inocencio, el Papa Inocencio. Muy bien. Se va a restituir la Santa Inquisición. Muy bien. En el Perú, vamos a hacer un paréntesis, cuando llega al Perú, durante toda la época colonial, la Santa Inquisición realizaba sus funciones, ¿verdad? Muy bien. Tú sabes que los condenados andaban descalzos, próximos a ser castigados, quemados, andaban con un sombrerito. ¿Cómo le llamaban a ese sombrerito? ¿Quién sabe? El condenado estaba así, triste, con su gorrito, que nadie, estaba prohibido que él se lo quite. Ese sombrerito se llamaba San Benito, ¿cierto? San Benito. Ahora te pregunto, ¿en qué circunstancias la Santa Inquisición desaparece en el Perú? ¿Quién promulgó su desaparición? Revela, aún permanecía. Llega don José de San Martín y esa institución cierra, ¿de acuerdo? Bajo una ley que decía, todo hombre después de 1821, del 28 de julio, todo hijo de esclavo nacerá libre. ¿Cómo se le llamó esa ley? Claro, la ley de bien. Y en esa serie de acciones del protectorado de San Martín, ya la Santa Inquisición había desaparecido. Las funciones también desaparecían. Bueno, volvamos acá. Restitución de la Santa Inquisición. En el Concilio de Trento se establece que la Santa Inquisición debía seguir cumpliendo sus funciones. Estamos hablando de 1529, ¿de acuerdo? A 1568. Muy bien. ¿Cuáles serían las consecuencias de la contrarreforma? ¿Cuáles serían las consecuencias? Acá está, consecuencias. Se puede ver, ¿verdad? ¿Se ve lo escrito? ¿Se puede ver? Muy bien, qué bueno. A ver, una consecuencia principal. El catolicismo impidió el avance de los protestantes. ¿De acuerdo? Impidió el avance del protestantismo. Lo impidió. ¿Alguna pregunta? No todo claro, profesor. Todo claro. A ver, Trento, el Concilio de Trento, ¿en qué país
se dio el Concilio de Trento? A ver, Concilio de Trento. A ver, Italia, España. Italia, Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a realizar una serie de aprobaciones. Este concilio tuvo un propósito, no solamente detener el avance protestante, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el otro propósito? Definir la fe católica. Por ejemplo, el Papa es infalible y nada más. La interpretación de la Biblia, un poquito más tolerante, porque antes del Concilio de Trento solamente el Papa era el único soberano de interpretar la Biblia. En este concilio se van a dar leyes más elásticas. Cualquier persona puede interpretar la Biblia, pero la interpretación definitiva y universal lo da el Papa y todas las autoridades eclesiásticas, ¿de acuerdo? A la cabeza el Papa. Muy bien. Se establecieron los 7 sacramentos. Todo católico, apostólico y romano, muy bien, tiene que realizar los 7 sacramentos. ¿Cuántos sacramentos dio Martín Lutero? ¿Cuántos sacramentos dio? A ver, ¿sí? 3, muy bien, 3. ¿Cuál sería el primero? No. Muy bien. Claro, bautismo, comunión, penitencia. Pero los 7 sacramentos, dijo Paulo III, más tarde Pío IV, los 7 sacramentos tienen que darse. Todo cristiano, católico, apostólico, romano, tiene que seguir los 7 sacramentos. A ver. ¿A quién tengo que admitir? Ya. Ejemplo, la aprobación del índex, la aprobación de la Vulgata. A ver, ¿qué es la Vulgata? ¿A qué llamamos Vulgata? Y una de las originales, porque los protestantes comenzaban a utilizar palabras en las traducciones que ellos hacían, utilizaban palabras en esa época, a esas alturas, actuales, ¿de acuerdo? Pero supuestamente la Vulgata, por mucho que esté en latín, conserva palabras del origen hebreo. La Vulgata vendría a ser la primera versión de la traducción de la Septuaginta, la versión de los 70. Muy bien, se supone la original. La Vulgata tiene que ser aprobada, porque es la Biblia original, dijeron los católicos. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar las 2 versiones, porque se supone que la Vulgata, la Biblia más antigua de las antiguas, se va a dividir en 2 versiones. La versión de Jerusalén y la versión de los judíos cautivos en Babilonia, ¿no? Actualmente se habla de una Biblia de Jerusalén, de una Biblia de Babilonia, ya, lo que te estoy mencionando, ya, la aprobación de la Vulgata. Luego tenemos la veneración a los santos. Los santos tienen que ser venerados, porque son mensajeros que Dios ha mandado para seguir evangelizando. Muy bien, especialmente hay que rendirle hiperdulia a María. ¿Qué significa hiperdulia? Claro, ¿no? Un culto especial a María, más que una adoración. Es la Madre de Dios. En su vientre llevó al Salvador. Entonces ella tiene que ser más que venerada, darle un culto especial. A eso se le va a llamar hiperdulia. Ponerla en una posición casi semejante a la de Jesucristo. Eso también fue aprobado en el Concilio de Trento. ¿De acuerdo? Y otro detalle.
el celibato sacerdotal. Todo sacerdote tiene que practicar obligatoriamente el celibato. ¿A qué llamamos celibato? Claro, la soltería de los curas. ¿De acuerdo? La soltería de los curas. Está basado en lo que Cristo dijo, ¿no? El que me quiera seguir, que abandone hogar y que me siga. Muy bien. Tomando al pie de la letra esa aclaración de Jesucristo, todo sacerdote tiene que practicar la soltería o el celibato sacerdotal. Muy bien. ¿Y por qué los protestantes sí se casan? ¿Y por qué los curas ortodoxos sí se casan? A ver, ¿a qué se debe esa contradicción? Si soy religioso, ¿me caso o no me caso? Voy a cantar la canción No me caso, no me caso. A ver, ¿por qué los protestantes, ellos sí dicen, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? Ya, muy bien. Pero así digan, profe, no sé, o sea, quiero que hablen también ustedes. A ver, en primer lugar, también los protestantes leyeron ciertas páginas bíblicas, ¿no? Recuerda que Jesús curó a la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro estaba casado. Si tenía suegra, quiere decir que estaba casado. Entonces ahí van a haber dos posiciones. Pasamos rápido porque tampoco quiero profundizar, ya que no vamos a postular para ser sacerdotes. ¿De acuerdo? Ya hablamos de las consecuencias, ahora hablamos de las monarquías. Este es un episodio más de la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Las monarquías. Gobierno ejercido por un rey. El rey es el representante de la ley. Yo soy la ley. Yo soy la autoridad. Dios me puso para gobernarte, decían los reyes. Siempre hubieron reyes. Es una falaz afirmación decir, los reyes, los monarcas surgieron durante la Edad Moderna. No, no, no. Si tú te das cuenta, en la Edad Antigua ya habían reyes. El rey de Babilonia, el rey de Persia. Lo que pasa es que la monarquía se va a difundir durante toda la Edad Moderna. Esa es otra cosa. Ese es otro asunto. Que las monarquías se van a difundir durante toda la Edad Moderna, eso es cierto. Pero ya habían reyes. ¿Cómo se originaron los reyes? A ver, ¿cómo se originó el mandato de los reyes durante la Edad Moderna? ¿Bajo qué acontecimiento? ¿Cómo se va a difundir el mandato de los reyes, el mandato de los monarcas durante toda la Edad Moderna? ¿Cuál fue el origen? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? A ver. Ese ruido me hace ver que están acá. Qué bueno. A ver. Voy a ver si tengo que admitir a alguien. Un momento, por favor. No te vayas. A la caída del feudalismo. Origen. A la caída del feudalismo. El sistema feudal pierde poder. ¿Debido a qué? ¿Por qué el feudalismo cae? ¿Por qué el feudalismo deja de ser? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La caída del feudalismo. ¿Bajo qué acontecimiento? Las cruzadas. Muy bien. Van a surgir los reyes. Surgen los reyes por ese motivo. Por ese motivo, disculpen, surgen los reyes. Surgen los reyes. Estos reyes ya tenían poder durante la Edad Media. Recuerda que en las cruzadas habían reyes, ¿no? El rey Godofredo de Bouillon, el rey Felipe de Francia, el rey Ricardo Corazón de León,
el rey Federico Barbarroja en Alemania, ¿no? Habían reyes, pero ocupaban un segundo lugar. En primer lugar, el que tenía el control socioeconómico y político era el señor feudal. Muy bien. En edad moderna, los reyes, ahí van a comenzar a conducir el sistema político, financiado por aquellos que dijeron ya, yo voy a poner acá mis alhajas, voy a apostar con mi dinero para monarquía en dos tipos. Ya lo habíamos discutido eso la semana pasada. ¿Cuáles serían los tipos de monarquía? La monarquía despótica. ¿Y el otro cuál sería? Aquella monarquía que decía, mi mandato está basado en la Carta Magna, lo que tú llamas constitución, la monarquía constitucional. La monarquía constitucional. Ahí está. Muy bien. Claro que estas dos monarquías no surgieron precisamente en la Edad Moderna, sino en la Edad Media. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, esto se va a difundir durante toda la Edad Moderna. La monarquía despótica también se le va a llamar absolutismo. ¿De acuerdo? Despotismo político. Muy bien. Está la monarquía absoluta. Absolutamente yo soy la ley. Al día siguiente, si yo un día antes elaboraba una ley, mañana la derogaba, según el humor del rey, según el estado de ánimo de ese rey. Yo pienso por ti, hablo por ti. Muy bien. ¿Había libertad de expresión? No. Por eso acá las características. Teócrata. ¿Qué significa teócrata? ¿A qué llamamos teócrata? La religión. Dios puso a los reyes para gobernarte, para gobernar a los pueblos. Y a ese derecho, ¿cómo se le va a llamar? A ese derecho de los reyes, admitido por Dios, supuestamente, entre comillas eso. A ver. Porque supuestamente Diosito había dispuesto poner a los reyes a cada poblador o a cada población, basado en la teocracia bíblica, ¿no? Va a haber una época de los patriarcas, ¿no? Dios puso viejitos para conducir a los pueblos, pero después Dios también eligió reyes, al rey David, al rey Saúl con anterioridad, al rey Salomón, ya entonces hay una parte, ¿no? En el libro de los reyes que dice, ¿no? Pueblo de Israel, sujétate a Dios que puso a los reyes para que te gobierne con rectitud. Entonces, basado en ese texto mal leído de la Biblia, ellos lo van a utilizar para justificar su poder por sobre el pueblo. También el derecho divino de los reyes va a recibir otro nombre. ¿Cómo se le va a llamar? Elegir reyes. Providencia, ¿qué sería? Providencia vendría a ser precisamente la voluntad de Dios. Muy bien. Autócrata. Auto. ¿Qué significa auto? Uno mismo. Kratos. Poder. Poder de uno mismo. Cuando el rey decía, yo soy la ley. Yo soy el gobierno. El Estado soy yo. ¿Te acuerdas? Muy bien. Ahí está, ese poder se le va a llamar poder autócrata. ¿De acuerdo? El poder autócrata. El rey manejaba la ley, la aprobaba, la derogaba, sin consultar con nadie. ¿De acuerdo? Por eso que era autócrata. Y a ese tipo de gobierno por el cual el rey gobernaba hasta que moría. ¿Cómo se le va a llamar ese tipo de gobierno? Que también se le puede promulgar a los dictadores, ¿no? Dictador gobierna hasta tiempo indefinido. ¿Cómo se le va a llamar ese tipo de gobierno?
¿No sabes? ¿Estás? Así sí. Allá. Ah, normal, di, no sé. Normal. Solamente quiero que me hagas entender que estás. Seguro que no. A ver, quiero la opinión de otra persona. ¿Cómo se le va a llamar al gobierno hasta tiempo indefinido? ¿Nada? A ver, señorita Keila, el alumno Víctor, y los que están. Gobierno vitalicio. Gobierno vitalicio. Y cuando escuches esa palabra, vitalicio, gobierno, hasta tiempo indefinido. Un rey no gobernaba 5 años, no gobernaba 4 años, gobernaba hasta que moría. ¿De acuerdo? Y va a pasar por 2 etapas, ¿no? Durante la infancia y durante su estado consciente. Bueno, un niño también tiene estado consciente, ¿no? Pero cuando los reyes eran bebitos, claro, ellos gobernaban indirectamente, ya que ¿quiénes los representaban? Sus tutores. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, aquí están los reinos. Todos los reinos de monarquía absoluta. Todos los reinos europeos, la mayoría, menos Inglaterra. ¿De acuerdo? Menos Inglaterra, el resto de reinos europeos practicaban el absolutismo. Entonces tenemos Portugal. ¿Qué más tenemos? Francia. Luego tenemos Italia. ¿Se puede ver este extremo? Muy bien. Se ve, ¿no? ¿Verdad? ¿Seguro, seguro? Sí, profesor. Muy bien, qué bueno que se ve. Ahora voy a seguir admitiendo porque han venido varios alumnos. Muy bien, bienvenidos jóvenes, veo gente nueva también. Bienvenidos a la clase de Historia Universal. Me alegra bastante la presencia de ustedes. Ahora pasamos a la monarquía constitucional, regido por la Carta Magna. A ver, en 3 palabras, ¿me podrías decir cómo se originó la monarquía constitucional? Ya no tengo necesidad de definirlo, porque ya lo dije, ¿no? El mandato del rey era limitado. ¿Por qué? Tenía también que consultar con un parlamento y tenía que estar basado en una constitución llamado Carta Magna. ¿En qué país se originó? A ver. Inglaterra. Edad Media, 1275. Muy bien. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Ah? Ya, a ver, cuéntame. Claro, muy bien, muy bien. Y a ver, ¿contra quién? ¿Contra quién estaba dirigido establecer la monarquía constitucional? ¿Quién era el que quería implantar el poder absoluto sobre Inglaterra? Ojo que fue en la época de las cruzadas. ¿No? Y estamos confundiendo acontecimientos. ¿Ah? Ya, mira, lo que pasó es que Juan, ¿te acuerdas? Juan, él aprovecha y destronó a su hermano, porque su hermano había viajado a Jerusalén, estaba luchando contra los musulmanes en compañía de Federico Barbarroja, que había muerto después del rey Felipe de Francia, ¿cierto? Muy bien. Felipe tuvo que retirarse a Francia porque habían revueltas y el rey de Inglaterra también se entera que su hermano Juan buscaba destronarlo. Él regresa a Inglaterra, enfrenta a su hermano y recupera el trono. Y a su hermano lo despoja de las tierras que él se había posesionado, ¿no? De manera ilegal, de manera prepotente.
le hace firmar la Carta Magna. ¿A qué rey me estoy refiriendo? Y bajo esa circunstancia, a ver, quiero ver si tengo que admitir a alguien. A ninguno, ya. Aquí están las dinastías. ¿Puedes verlo? Creo que no. A ver, vamos a enderezarlo por acá. Así. Y ahora sí, ¿podéis verlo? ¿Sí? Sí, más o menos. A ver. A ver. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dime. De abajo no se ve mucho. Wow, a ver. ¿Y ahora? Muy bien. Ya, qué alegría. Ahí están las dinastías. Tenemos la primera. ¿Cuál sería? La dinastía de los Capetos. Los Capetos, fundada por Hugo Capeto, ¿cierto? Pero esa es Edad Media, ¿de acuerdo? Sucesivamente, Edad Moderna, respectivamente, Valois y Borbones, ¿cierto? Muy bien. Esa es en la Edad Moderna, las dinastías de la Edad Moderna, los Valois y los Borbones, los principales. Bien, acá tenemos los reyes Borbones. ¿Están? Los Luises. Yo te pregunto, ¿con quién de estos Luises se inicia el despotismo? No está acá, no está acá, no está en esta lista. A ver. Puedes buscar, ¿ah? Una googleadita. A ver. ¿Con cuál de estos Luises inicia el despotismo? El despotismo político, ¿eh? No confundirlo con despotismo ilustrado. Este es despotismo político. Yo te mando, tú me obedeces. Me desobedeces, ¡pa! Te meto preso. ¡Pum! A ver. Ah, no, aquí está. Aquí está. Sí lo he puesto. Luis XIII. Con él. Se origina o se inicia en Francia. Ya. Ahora, ¿con quién se difunde? Aquel que dijo, se hizo llamar el Rey Sol. Claro, se va a difundir con Luis XIV. ¿De acuerdo? Se difunde. Vamos a hacer llamar el Rey Sol y va a aplicar una política autoritaria, despótica, ¿cierto? Muy bien. Ahora tenemos aquí, ¿quién fue el rey que va a presenciar la Revolución Francesa? Ahí está. Muy bien. Inicia la Revolución Francesa. Inicia la Revolución Francesa. Supuestamente inicia la Revolución Francesa. Puedes verlo, ¿no? ¿Se puede ver? Muy bien. Inicia la Revolución Francesa. Supuestamente el despotismo habría terminado, pero comienza ya una mano firme de alguien que se autocoronó emperador,
y va a buscar expandir la revolución por toda Europa y si es preciso por el mundo. Se vale de la república y él sube como republicano para tratar de hacer respetar los parámetros republicanos, pero después se autocorona emperador y le hace la guerra a todos los países vecinos. ¿Quién fue? Napoleón Bonaparte. Napoleón. Ahora te pregunto, fuera de este tema que estamos viendo, ¿con qué rey, ya, o quién fue el último rey despótico? Ya no de Francia. ¿Quién fue el último rey despótico? El último rey déspota. Hacia 1917 se da el último rey déspota. ¿A qué dinastía perteneció? El zar Nicolás II. Puedes escribirlo, pero dímelo, mejor me lo dices. Los Romanov. Muy bien. A ver, y estos reyes, volvamos a Francia, estos reyes, ¿a qué dinastía pertenecieron? De todas las dinastías mencionadas en la pizarra, estos reyes que lees en la pizarra, estos reyes de Francia, ¿a qué dinastía pertenecieron? Borbones, los reyes Borbones. ¿Ya? En el plano administrativo, durante toda la Edad Moderna, era pues el rey la máxima autoridad y los que agilizaban la economía, los burgueses. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos acá la Ilustración, corriente cultural que precisamente va a luchar contra el antiguo régimen, o lo va a motivar, va a luchar pero mediante ideas. ¿Cuál sería el antiguo régimen? A ver, sabemos que antiguo régimen se refiere a los sistemas antiguos que se habían implantado y que en esas épocas lo habían difundido. Nada más que eso. Porque reyes, te lo dije, ¿no? Ya más antes sabían. Pero en esas épocas lo difundían. El feudalismo que se resistía. Los propietarios de tierras, no solamente en la Edad Media, ya más antes, Edad Antigua, habían gente que se apoderaba de tierras. Eran dueños de tierras. Todo eso era el antiguo régimen. A ver, nómbrame un antiguo régimen. A ver, alternativas. ¿Ya? Antiguo régimen. ¿Liberalismo o feudalismo? Feudalismo. Claro, señorita, muy bien, joven, muy bien, feudalismo. Feudalismo. Muy bien, señorita Marilyn, ¿no? Muy bien. ¿Ya? A ver, otro antiguo régimen. ¿Monarquía o república? Monarquía. Monarquía, porque más bien la república se estaba presentando como una nueva... Anarquía, profesor. No, monarquía. Monarquía era el antiguo régimen, ¿no? No, anarquía es otra cosa. Anarquía es sin gobernante. Monarquía, ¿no? El poder de una sola persona. Muy bien, muy bien. Anarquía es otra cosa, ¿no? Anarquía, poder, sin poder. O sea, no hay gobernante. Lo que hubo la vez pasada cuando sacaron al presidente Martín Vizcarra, lo sacaron. Monarquía. Monarquía vendría a ser la representación del antiguo régimen. ¿De acuerdo? Otro ejemplo del antiguo régimen. ¿Cómo se le va a llamar a la acumulación de riquezas? Acumulo riqueza a través del mercantilismo, antiguo régimen. ¿De acuerdo? El mercantilismo estaba prácticamente fustigado, combatido, por otra alternativa económica que decía
La riqueza la encontramos en las tierras. ¿Cómo se le va a llamar a esa nueva alternativa económica que combatía al mercantilismo? ¿Para qué acumular riquezas cuando de las tierras podemos sacarlas? Podemos sacar, claro, el fisiocratismo. El fisiocratismo también va a ser presentado por la Ilustración como una alternativa de gobierno político y económico. A ver, definición: movimiento renovador de carácter cultural, económico, o mejor dicho, socioeconómico, llamado también el siglo de las luces. A ver, ahora sí nos miramos frente a frente. Llamado el siglo de las luces, llamado el iluminismo, ¿de acuerdo? Pero la Ilustración que surgió en Francia tuvo antecedentes. A ver, ¿en qué país se va a presentar una corriente antecedente a la Ilustración? En Inglaterra, las nuevas ideas de John Locke, ¿de acuerdo? Eso va a aparecer primero, antes de la Ilustración. La enciclopedia de 172 volúmenes. ¿Qué asuntos se discutían? No solamente temas políticos, historia, matemática, astronomía, botánica, biología. ¿De acuerdo? Y, a ver, ¿qué fuerzas naturales se analizaban en la enciclopedia? Aparte de que el hombre tiene que jalar de repente un vehículo, ¿ya? O un animalito tenía que también jalar cierto vehículo para mover la tierra. ¿Qué otra fuerza natural o con qué otra fuerza natural se podía contar? La máquina de vapor. ¿Y el otro? ¿Cuál sería el otro? La energía eléctrica. Muy bien, la energía eléctrica. A ver, jóvenes, yo les di prácticas, ¿cierto? Saquen su hoja de práctica para resolverlo. Un momento, por favor, esperen. No se vayan. 1D. ¿Cierto? 1D. La 2. Fue un concilio general de la Iglesia reunido en 1545 a 1563 en Trento, cerca de los Alpes, que aprobó una serie de decretos doctrinales con respecto a los dogmas, la disciplina, el papado y las órdenes religiosas, que permanecieron vigentes hasta que se reunió el siguiente concilio. Más de 3 siglos después nos referimos ¿a qué concilio? Concilio de Trento. A ver, en pocas palabras, ¿quién fue el que condujo, el líder de la contrarreforma católica o de la reforma católica? ¿Qué papa fue? Francisco, Gregorio, Paulo. Paulo III. Paulo III. ¿De acuerdo? Paulo III. En la 4, sí vamos a agregar acá, ¿ya? Porque las alternativas están ambiguas, ¿ya? Sería el Papa Pío IV. Esa sería la respuesta. En pocas palabras, este Pío IV solamente va a reforzar al movimiento de la contrarreforma. El que lo inició, ¿quién sería? El iniciador, Paulo III. El que lo va a complementar va a ser Pío IV. Así que en la D pones Pío IV.
Pío IV. Me distraje, muchachos. Momento que estaba escribiendo, una chica venezolana se sentó a mi costado, ¿ah? Y me quedé de la religión, hubieron protestas, ya te dije la alternativa, ¿cuál sería? La reforma religiosa protestante, ¿cierto? Muy bien. Esto se va a dar en el siglo XVI, pues 1500. 7. Se está refiriendo a aquella monarquía por el cual las leyes giran en torno al rey y el rey no consulta con nadie. En ese gobierno no existe poder no existe poder legislativo. Claro, no existen los tres poderes, el absolutismo, ¿no? Muy bien. No están los tres, el rey Luis XIV. Esto quiere decir que en ella no había más autoridad que la del rey. El poder legislativo no existía. Tampoco había poder judicial. El rey era la suprema autoridad. Él era quien dictaba las leyes y administraba justicia. Hablamos del reino europeo de aquel reino donde se va a difundir. Esto, ya. Se está refiriendo al surgimiento de aquel Luis que implantó el absolutismo. El que implantó, el que lo va a difundir. Se va a hacer llamar el Rey Sol. Luis XIV. Muy bien. La 12. Se le va a atribuir la sentencia, el Estado soy yo, pero va a ser su tutor. Dicen que él fue el que lo dijo. Algunos historiadores dicen eso. Otros van a decir, no, lo dijo Luis XIV. Seguramente lo aprendió de su tutor. Uy, ya dije la respuesta. Uy, ya lo... Ah, claro, pero ¿qué rey? Luis XIV, Luis XIV. El edicto de Nantes. A ver, ¿qué era el edicto de Nantes? Yo lo había dicho. Hace un par de semanas yo había dicho qué cosa era el edicto de Nantes. Nantes. A ver. Se va a dar un equilibrio. Aunque a los protestantes le van a dar ciertos límites también. Pero tampoco se van a casar con los católicos. A los católicos le van a limitar ciertas propiedades y eso va a escandalizarlos. Se van a rasgar las vestiduras. Eso no puede ser. Pero no pudieron hacer nada. ¿Cuál sería la respuesta? Ya lo dije. Confiscar propiedades a la Iglesia Católica. Y precisamente era el mencionado. ¿De quién estábamos hablando más? ¿Con quién se difundió el absolutismo en Francia? Luis XIV. ¿Qué familia? ¿A qué dinastía pertenecía? Vamos a repasar. ¿A qué dinastía? ¿Capeto o Borbón? Borbón. Borbón. Muy bien, los Borbón. Borbón es. Claro, muy bien. A ver, acá, ¿qué autoridad o qué concepto político no está expresado en la lectura anterior? Se habla mucho del absolutismo, se habla mucho de la teocracia, se habla mucho de lo vitalicio, menos monarquía, menos del constitucionalismo y menos del parlamentarismo. Porque el constitucionalismo y el parlamentarismo solamente forma parte de la monarquía constitucional. Porque el resto, todo es solamente monarquía absoluta. ¿Qué es lo que se está omitiendo?
constitucionalismo y parlamentarismo. Genial. ¿Qué alternativa sería? ¿La B o la C? ¿La B o la C? Ojo que se está hablando de lo que no se toma en cuenta, de lo que no se está expresando. Una vez más, ¿la B o la C? La C. No se habla del constitucionalismo y tampoco se habla del parlamentarismo, ¿de acuerdo? Sí se habla del regalismo, o sea, de las influencias, ¿no? Del centralismo, porque todo el poder se centra en el rey. Del providencialismo, sí, porque Dios te puso los reyes para que te gobierne. De eso se está hablando, menos de lo constitucional y menos de lo parlamentario. 19. A ver, antes de hablar de la 19, ¿me están entendiendo, verdad? Muchachos, contesten. ¿Me entienden? Qué bueno, qué alegría, alegría tendré. A ver. Sí, profesor. Muy bien, alumnos. No es representante del humanismo. A ver, te voy a reducir las alternativas, ¿ya? ¿Quién no representa al humanismo? ¿Boccaccio o Voltaire? Ilustración. Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, el edicto que se estableció en Francia, donde en pocas palabras se va a dar la igualdad entre católicos y protestantes. Edicto de Nantes. Muy bien. Jóvenes, están invitados para mañana, a partir de las 8, 3 horas, los que desean, ¿ya? Un seminario del curso de Historia Universal. ¿De acuerdo? Vamos a tocar temas puntuales, entre ellos, por ejemplo, vamos a continuar con la monarquía, independencia de los Estados Unidos, todo ello. ¿De acuerdo? Un pequeño repaso sobre en temas que de repente faltaron ver. Sobre, a ver, prehistoria, edad de los metales. Ciertos alumnos me dijeron que querían repasar esos puntos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer como una maratón. Voy a darles preguntas para que ustedes resuelvan, ¿ya? Y vamos a disertar las respuestas. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Sí, estaría bien, profesor.